Ana y Luis apenas podían creer lo que tenían delante de sus ojos aquella fría madrugada. 6 pequeños destinos, cada uno con una mirada llena de inocencia y vulnerabilidad, habían irrumpido en su vida sin pedir permiso. Para ellos, esos cachorros no eran simples animales, sino una responsabilidad abrumadora que sabían que no podrían asumir. Habían llegado a su puerta semanas atrás, envueltos en un destello de esperanza para aquellos que carecían de voz. Pero ahora que el brillo inicial se desvanecía, la realidad los golpeaba con crudeza. El apartamento pequeño, las finanzas limitadas y sus horarios agitadamente caóticos hacían que cuidar de 6 cachorros fuera un lujo imposible. Ana miró los ojos de Luis con una mezcla de desesperación y culpa. No podemos seguir así, Luis. No les estamos dando la vida que merecen, ni ellos a nosotros, susurró con la voz quebrada por la angustia. Él asintió, apretando los labios, mientras recorría con la vista el diminuto grupo que dormía acurrucado en un rincón improvisado del sofá. Los cachorros, ajenos a la tormenta emocional que envolvía a sus cuidadores, olfateaban tímidamente el ambiente. Cada uno de ellos tenía una personalidad distinta, uno tímido y blanco como la nieve, otro inquieto y de orejas puntiagudas, el más pequeño que apenas lograba mantenerse de pie temblaba levemente con el frío. La decisión no se había tomado a la ligera. Durante semanas, Ana y Luis habían intentado buscar ayuda, algún refugio o alguien que pudiera quitarles la carga, pero todo parecía imposible o demasiado tarde. Por eso, la idea que les quemaba las entrañas desde hacía días se impuso como último recurso, una elección cruel que les partía el alma, abandonar a los cachorros en un lugar remoto, donde al menos tendrían una oportunidad de sobrevivir sin depender de ellos. El lugar elegido era un puente viejo a las afueras de la ciudad, aislado y silencioso. Ahí, pensaban que podrían dejar a los cachorros sin que nadie los encontrara de inmediato, pero con una mínima esperanza de que alguien benevolente diera con ellos. Mientras Luis preparaba una pequeña caja con comida y mantas, Ana reunía la valor para afrontar el momento. Su pecho se apretaba por dentro cada vez que veía las caritas de esos seres diminutos, conscientes de que estaban traicionando aquella confianza ciega. El aire frío de la madrugada envolvía sus cuerpos mientras recorrían el camino hacia el puente. Ana sentía que sus manos temblaban no solo por el frío, sino por el peso desgarrador de lo que estaban a punto de hacer. Luis, más callado que de costumbre, clavaba la mirada en el suelo, como buscando fuerzas en la tierra para no quebrarse. El silencio entre ellos era denso, interrumpido tan solo por los suaves ladridos y movimientos de los cachorros que ya presentían que algo no andaba bien. ¿Y si alguien nos ve, si alguien nos sigue?, preguntó Ana, tratando de aferrarse a un hilo de esperanza. Luis negó con la cabeza. No tenemos opción. Ya hemos intentado todo. Esto es, para ellos y para nosotros, respondió con voz solemne. Al llegar al puente, la atmósfera parecía teñida de melancolía. El río que corría debajo susurraba un murmullo constante y la luz de la luna se colaba entre los árboles desnudos. En ese escenario que parecía llamado a resignar destinos, Ana y Luis formaron un círculo para juntar a los 6 cachorros. La caja que habían preparado parecía un frágil refugio en medio de la indiferencia del mundo. Ana bajó la voz, acariciando con ternura la cabeza del cachorro más pequeño, que miraba sus ojos con absoluta confianza. Lo siento. De verdad, lo siento, murmuró antes de que la incertidumbre y la culpa la eclipsaran por completo. Una lágrima solitaria descendió por su mejilla y Luis la alcanzó para tomar su mano, un gesto silencioso de consuelo en esa noche tan oscura. Cuando estaban a punto de dejar la caja junto al borde del puente, algo inesperado sucedió. Una sombra apareció entre la neblina que comenzaba a arrastrarse por el suelo. No era humana, al menos no al principio. Era un perro grande, un mestizo de pelaje canoso y mirada aguda, que salió de entre los árboles con lentitud pero decisión. Su presencia fue tan imponente que hizo que Ana y Luis se detuvieran abruptamente, el corazón latiéndoles con fuerza. El perro se acercó sin miedo, olfateando el aire y luego fijando su atención en los cachorros. Emitió un ladrido suave, casi cuidadoso, como si intentara decirles que no estaban solos. Ana sintió que algo dentro de ella se rompía y al mismo tiempo se despertaba, una chispa de esperanza en medio del caos. Luis se agachó lentamente, extendiendo la mano para tocar al perro. Para sorpresa de ambos, el animal respondió con un leve movimiento de cabeza como de reconocimiento,
y luego se sentó en posición firme, vigilando el lugar. En ese instante, la neblina se espesó y un hombre mayor emergió de entre los árboles, caminando con paso seguro pero pausado. Su rostro estaba marcado por los años, pero sus ojos brillaban con una calidez inquebrantable. El anciano se dirigió a Ana y Luis con voz profunda y firme: no tienen que hacer esto. Estos cachorros merecen una oportunidad, ustedes también. Ana sintió que el nudo en la garganta se hacía aún más fuerte. Luis quiso responder, pero las palabras se le atoraban. El anciano continuó, como si leyera su conflicto interno: los entiendo. La vida les dejó una carga muy pesada, pero hay formas mejores. Ayuda. Siempre hay ayuda. Con una sonrisa pequeña, añadió: soy Gabriel. Vivo cerca y me dedico a cuidar animales abandonados. Si me permiten, puedo ayudar. El grupo quedó en silencio, con los cachorros mirando expectantes. El momento era un cruce, una encrucijada en la que renunciar o apostar por un camino desconocido, pero lleno de posibilidades. La apariencia desgastada de Gabriel, la seguridad en su voz, hizo que la pareja se replanteara todo. Sin embargo, antes de poder responder, escucharon un ruido lejano. De pronto, uno de los cachorros, el más inquieto de todos, desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí un eco de ladridos y un vacío que heló la sangre en sus venas. Ana gritó su nombre, mientras Luis iluminaba con fuerza la zona con su teléfono. Gabriel pronunció con solemnidad: no podemos perderlo. Hay que encontrarlo ahora. La noche se abrió ante ellos con nuevas amenazas, y la antigua decisión parecía desmoronarse frente a un destino que todavía no había terminado de escribir. El viento susurraba entre los árboles, la humedad de la madrugada calaba los huesos, y el destino de aquellos 6 pequeños seres pendía de un hilo. Ana, Luis y Gabriel se adentraron en la oscuridad, movidos por una mezcla de miedo, culpa y esperanza, dispuestos a enfrentar aquello que nadie esperaba y a redefinir la historia de esos pequeños con corazones enormes. Mientras la bruma envolvía el puente y el río continuaba su curso eterno, solo una cosa estaba clara: aquella noche, nadie, ni siquiera el tiempo, sería capaz de borrar lo que estaba por venir. La noche se había espesado mientras Ana, Luis y Gabriel se adentraban en el bosque cercano al puente, sus corazones latiendo en un compás acelerado, impulsados por la urgencia de encontrar al cachorro perdido. La oscuridad no solo ocultaba senderos y raíces traicioneras, sino también el temor, ese mismo que se entrelazaba con la esperanza diminuta que se negaba a morir. Gabriel encendió una linterna, su haz de luz cortando la penumbra como una lanza, mientras los primeros sonidos del bosque se intensificaban, el crujir de hojas quebradas, el roce de ramas, y un susurro constante que parecía flotar en el aire. No tenemos mucho tiempo. Los cachorros son vulnerables en la noche. Tienen poco refugio y pueden desorientarse rápido, dijo con voz grave, pero firme, como un hombre que conocía esas tierras y sus secretos a fondo. Ana sentía cada palabra calar en su alma, recordándole la responsabilidad que apenas comenzaban a comprender. Luis caminaba con cuidado, tratando de no ser un estorbo, observando las huellas pequeñas en el barro fresco, tratando de leer signos invisibles para cualquiera menos para quienes, como Gabriel, vivían con la naturaleza. ¿Crees que pueda haberse alejado mucho?, preguntó Ana, tratando de mantener la calma. Con un cachorro tan pequeño, lo más probable es que esté cerca, asustado, esperando que lo encuentren, respondió Gabriel, sin dejar de escanear el entorno. De repente, un ladrido desesperado rompió la quietud. Allí, exclamó Luis, y todos corrieron hacia el sonido, esquivando ramas bajas y raíces traicioneras. Ana sintió las lágrimas en su rostro cuando divisaron un punto pequeño que temblaba bajo un arbusto. Era el cachorro perdido, con los ojos abiertos de par en par llenos de miedo, pero ileso. Con manos temblorosas, Ana lo tomó en brazos mientras el perrito se acurrucaba buscando calor y seguridad. Está bien, pequeño, ya estás a salvo, susurró ella, abrazándolo con ternura. Luis y Gabriel intercambiaron una mirada, un alivio profundo atravesándolo silenciosamente. Pero justo cuando pensaban que la peor parte había pasado, el aire se llenó de un ruido extraño, distinto a cualquier sonido natural de la noche. De la oscuridad avanzaba una figura humana, cubierta con un abrigo pesado y una capucha que apenas dejaba ver su rostro. Lena, la vecina,
reconocida por su carácter curtido y su fama de no dejar pasar lo que ocurre en su alrededor, apareció sin previo aviso, con una linterna en mano que le permitía ver los rostros preocupados. «¿Qué hacen aquí a esta hora?», preguntó con voz firme, aunque curiosa, y sus ojos se posaron en los cachorros, despertando una chispa de sorpresa en ella misma. Ana soltó un suspiro y explicó, con la voz ligeramente entrecortada: «Estos cachorros, queríamos dejarlos en el puente, pero no pudimos hacerlo. Por suerte, él nos encontró». Gabriel asintió, mientras Luis sostenía firme al cachorro recuperado. «Soy Gabriel, vivo cerca y cuido animales abandonados. Intentamos salvarlos», explicó con calma para apaciguar la tensión que había comenzado a crecer. Lena bajó la linterna, y un suspiro casi imperceptible escapó de sus labios. «No soy como para juzgar sin saber, pero tienen que entender que dejar 6 perros aquí, eso es peligroso para ustedes y para los animales, y si alguien con malas intenciones los encuentra primero», advirtió con una mezcla de seriedad y preocupación. Ana tragó saliva, dándose cuenta que tal vez no estaban solos en la noche, y que su decisión habría dejado a los cachorros en mayor peligro. Gabriel propuso entonces llevarlos a su refugio, un lugar escondido en las montañas donde rehabilitaba perros abandonados y les daba un hogar temporal. «Gracias a eso, he logrado salvar muchos. Puedo ayudarles a cuidar a estos pequeños hasta que todo esté listo para que tengan un hogar definitivo», explicó con la mirada cargada de experiencia y esperanza. Entre dudas y esperanzas, la pareja aceptó. Juntos, comenzaron el camino hacia el refugio, adentrándose en un terreno cada vez más agreste y melancólico, mientras el cielo gris anunciaba que la tormenta se acercaba. Cada paso estaba cargado de una mezcla de miedo y alivio, pues al fin sentían que no estaban solos, que quizá podrían redimir la irresponsabilidad inicial. Durante el trayecto, Ana se sorprendió al escuchar a Gabriel contar historias sobre perros que había ayudado en el pasado, relatos llenos de dolor pero también de milagros. «Una vez encontré a una perra que había sido abandonada con su camada. Pensé que no sobrevivirían, pero con paciencia y amor, resucitaron sus esperanzas», narraba, y Ana sintió un nudo en la garganta al imaginar esos momentos de lucha y ternura. Luis, que hasta entonces permanecía más callado, comenzó a compartir su sentimiento de culpa y su miedo por el futuro de los cachorros. «No sabía cuánto dolía hasta que miré esas caritas. Ahora entiendo que abandonarles no fue solo dejarlos, fue perder una parte de nosotros mismos», confesó con la voz quebrada. La tormenta no tardó en llegar. Los primeros truenos resonaron distantes y un viento helado comenzó a soplar con fuerza, agitando las hojas y levantando polvo. El grupo redobló esfuerzos para llegar rápido. Los cachorros, a veces demasiado cansados para seguir, se acurrucaban entre sí, transmitiendo un calor inesperado que parecía sostener a todos en pie. Finalmente, tras poco más de una hora de caminata, llegaron al pequeño refugio. Una cabaña rústica, rodeada de árboles, con puertas de madera y ventanas que reflejaban la lluvia que comenzaba a caer con intensidad. Gabriel abrió la puerta y encendió una lámpara de aceite, iluminando una sala modesta pero acogedora, donde cobijas y comida los esperaban. Ana dejó que los cachorros bajaran de sus brazos, observando cómo exploraban el lugar con curiosidad y cautela. Había un intenso silencio cargado de emociones, como si todos sabían que ese refugio significaba un nuevo comienzo, pero también un desafío enorme. La cabaña estaba llena de fotos, objetos simples y cuadernos con anotaciones. Gabriel explicó que llevaba años dedicando su vida a rescatar animales perdidos, y que aunque el camino era duro, nunca había perdido la fe. Mientras Ana y Luis observaban cada rincón, comenzaron a sentirse como parte de una historia mucho más grande, donde adopté y abandonó tomaban un nuevo significado. Pero justo cuando un sopor empezaba a caer y las primeras sonrisas emergían entre ellos, un ruido extraño los hizo detenerse. Entre los árboles, más allá de la ventana empañada, algo o alguien se movía contra el viento y la lluvia. Sus miradas se cruzaron, cargadas de incertidumbre y miedo. Nadie sabía si era amigo o enemigo ni qué consecuencias tendría ese encuentro inesperado en medio de aquella tormenta que parecía querer llevarse todo a su paso. Ana apretó la mano de Luis con fuerza, mientras Gabriel ya preparaba una linterna para salir a investigar. En ese momento, la historia que parecía comenzar a sanar sus almas mostraba que todavía tenía mucho por decir. El viento rugía fuera con violencia, y en susurros, parecía contarles que la noche apenas estaba empezando.
La tormenta cubría el bosque con su manto oscuro y persistente, mientras Ana, Luis y Gabriel avanzaban entre las sombras con el pulso acelerado y la lluvia pegada a sus ropas. La búsqueda del cachorro perdido los había llevado más profundo que nunca, a un mundo donde los límites entre la esperanza y el miedo parecían desdibujarse. Cada sonido era una señal, cada movimiento captaba su atención, la rama que crujía, el murmullo del viento, los ladridos lejanos que a veces resonaban como ecos de sus propios temores. Ana sostenía al cachorro pequeña entre sus brazos, durante un breve descanso, sintiendo su respiración temblorosa y su calor diminuto. El temor de perderlo otra vez la hacía apretar su pecho con fuerza, y aquel pequeño se acurrucaba a ella con inconsciente confianza, como si supiera que su salvación dependía de ese contacto frágil, pero vital. Luis se encontraba más adelante, observando las huellas en el suelo fangoso con el fino conocimiento que Gabriel le había ido transmitiendo. Cada pisada, cada marca podía revelar la trayectoria de aquella criaturita confundida en el bosque. Gabriel guiaba el grupo con determinación, atravesando el terreno mientras sus palabras brotaban, firmes y tranquilizadoras. Estos terrenos son engañosos. Si el cachorro se perdió demasiado lejos, la noche y la tormenta habrán cubierto sus rastros. Pero ellos, los animales, tienen sentidos que nosotros no. Podemos seguirlo, confiar en ellos, decía señalando al perro mestizo, que había seguido a la manada desde el principio y ahora se movía con cautela entre las sombras, alertando a todos con pequeños gruñidos. Entonces un grito desgarrador resonó entre los árboles, quebrando la quietud de la noche. Ana se quedó paralizada, sintiendo como su corazón se hundía y se elevaba al mismo tiempo. Era el llanto angustioso del cachorro desaparecido, un sonido que parecía alargar y encoger a la vez la responsabilidad que habían asumido sin querer. Luis corrió hacia la fuente del sonido, guiado por Gabriel, mientras Ana y el perro mestizo seguían de cerca, temblando por dentro pero decididos a no dejar que nada más escapara de su alcance. El bosque parecía transformarse en un laberinto traicionero, donde sombras y formas se confundían con siluetas fantasmales. El viento golpeaba los árboles con furia y la lluvia empapaba el suelo, obligándolos a agacharse ante ramas caídas que dificultaban el avance. En ese ambiente hostil, el cachorro perdido apareció súbitamente, atrapado entre arbustos y enredaderas, jadeando y temblando, pero salvo. Ana corrió hacia él y lo levantó, envolviéndolo en sus brazos temblorosos. «Estás a salvo ahora, pequeño», susurró, acariciando su cabeza mojada mientras las lágrimas se derramaban. Un suspiro de alivio cruzó el grupo, pero la sensación de peligro no había desaparecido. Gabriel miró alrededor con seriedad, consciente de que la noche aún guardaba amenazas. De pronto, un aullido lejano irrumpió en el silencio, seguido por otros que parecían responder desde diferentes puntos del bosque. Un escalofrío recorrió a todos. «Lobos, o perros salvajes», murmuró Gabriel. «No es común, pero cuando sienten que los cachorros están cerca, pueden aparecer. Hay que apurarnos». Luis miró a Ana con preocupación, tomando un momento para dar una orden clara: «Volvemos al refugio, rápido y sin separarnos». El grupo se apretujó todavía más durante la vuelta. Ana sentía el peso del cachorro, así como la sombra alargada de sus decisiones. El mestizo parecía entender, desplegando una vigilancia constante. Los ladridos a lo lejos se acercaban y en la distancia, una figura oscura apareció repentinamente, haciendo detenerse a todos por un instante. Era un hombre joven, vestido con ropas gastadas y cansadas, pero con ojos intensos que reflejaban algo más que curiosidad o sospecha. Se presentó con voz baja pero segura: «No deberían estar aquí tan tarde. Este bosque no es seguro». Gabriel dio un paso al frente. «Estamos buscando a uno de estos cachorros. Se perdió y corre peligro». El joven asintió lentamente, observando a los animales y a la pequeña multitud con una mezcla de desconfianza y compasión. «Sé de lugares donde podrían esconderse, pero no es sencillo llegar con esta tormenta». Ana y Luis sintieron una chispa de esperanza. Él parecía conocer el bosque, quizás alguien que vivía cerca o que pasaba mucho tiempo en ese terreno. Decidieron seguir al joven mientras el viento y la lluvia acechaban sus pasos con furia creciente. La lluvia arreciaba sin piedad, salpicando sus rostros, mezclándose con sudores de nervios y fatiga. Los 6 cachorros se mantenían unidos, a veces dudosos, otras curiosos, mientras exploraban el terreno con ojos llenos de miedo pero también de esperanza.
Mientras avanzaban, el joven comenzó a contar historias, deteniéndose un momento para pisar una zona cubierta de hojas donde, a simple vista, parecía no haber nada. Aquí, hace semanas, encontré una manada abandonada. Estuve llamándolos varios días, pero no aparecieron, relató, con una voz suave y melancólica. Este bosque tiene secretos crueles. Ana sintió como cada palabra empapaba su alma y despertaba aún más su determinación. No dejaremos que esto les pase a ellos, dijo tajante, aferrándose firmemente al cachorro en sus brazos, mientras los demás se acurrucaban entre sí buscando protección. Llegaron entonces a una pequeña planicie rodeada de árboles caídos y rocas, donde la tormenta parecía menos violenta. Fue entonces cuando escucharon un grito mucho más cerca, lleno de urgencia y miedo. Luis giró la cabeza. De entre la maleza y el barro surgió uno de los cachorros, flaco y cansado, mirándolos con ojos llorosos y jadeando con todo su aliento. Ni bien el cachorro fue levantado, un aullido profundo y prolongado se extendió alrededor, como una advertencia. Los perros mestizos que merodeaban el área comenzaron a responder, creando un coro inquietante que sacudió el silencio de la noche. Gabriel y el joven hicieron una señal instándolos a regresar rápido. Son lobos, o quizá perros salvajes que protegen su territorio, explicó Gabriel, mientras comenzaban a retroceder entre la lluvia torrencial. El camino de regreso estuvo plagado de obstáculos, troncos caídos, charcos profundos que amenazaban con engullirlos, y la constante sensación de que algo los seguía de cerca, observándolos con intenciones desconocidas. Ana, exhausta, trataba de mantener a los cachorros cohesionados, hablando con cada uno, buscando transmitirles fuerza. Vamos, valientes. No están solos. Yo estoy aquí. De repente, el perro mestizo que había acompañándolo se detuvo, erizando su pelaje con un gruñido bajo. A la distancia, entre la niebla y la lluvia, apareció una figura que no era humana. Una sombra enorme, de pelaje oscuro, con ojos brillantes que parecían atravesar la noche. El tiempo pareció detenerse. El grupo contuvo la respiración mientras aquel ser salvaje se irguió, mostrando dientes afilados. Gabriel se colocó enfrente, protegiendo a Ana, Luis y los cachorros. No tenemos que luchar, solo respetar. Ellos sienten miedo, como nosotros, susurró, intentando calmar la tensión. El gran perro negro quedó inmóvil unos segundos que parecieron eternos, evaluando la escena, hasta que, finalmente, retrocedió y desapareció entre los árboles. Fue entonces cuando un profundo silencio invadió el bosque, interrumpido solo por la respiración agitada y las gotas de lluvia que seguían cayendo. Ana soltó un suspiro, conmovida por el momento de peligro y respeto que acababan de vivir. La tormenta, aunque intensa, parecía ceder poco a poco, y en la lejanía las primeras luces del amanecer comenzaban a asomar. El refugio estaba cerca, pero el camino interior de Ana y Luis ya había cambiado para siempre. Ya no podrían olvidar aquella noche donde el miedo y la esperanza se entrelazaron para enseñarles el verdadero significado de la responsabilidad, la vida y el amor por aquellos que solo confían. Aquel cachorro perdido ya no era solo una criatura indefensa. Se había convertido en el símbolo de una lucha que apenas comenzaba y que los uniría más allá de las palabras, hacia un futuro incierto, pero lleno de promesas. La tormenta había crecido en intensidad durante la noche, convirtiendo el bosque en un laberinto sombrío y traicionero. La lluvia arreciaba con furia, golpeando las hojas y el suelo con una fuerza que hacía difícil mantener el equilibrio o encontrar un refugio. Ana, Luis y Gabriel, junto a los cachorros, caminaban luchando contra el viento y el agua que se filtraba en sus ropas y calaba sus huesos. El aire, pesado y frío, enroscaba el aroma a humedad y tierra mojada, impregnando sus sentidos con la urgencia de la situación y el peligro inminente. Las pisadas se volvían cada vez más lentas y cuidadosas entre las raíces expuestas y los troncos caídos que el agua había dejado al descubierto. Los cachorros, agotados pero todavía aferrados a la manada, se refugiaban unos con otros, buscándose para encontrar un poco de calor en medio del frío intenso. Ana se detenía cada cierto tiempo para abrazarlos, susurrándoles palabras de ánimo que palpitaban entre la desesperación y la esperanza. Luis, con la mirada fija en el camino, sostenía en brazos al cachorro que habían recuperado en la búsqueda, sintiendo el peso de la vida en sus manos. Gabriel, que conocía el terreno como nadie, se adelantaba entre la oscuridad y la penumbra,
apartando ramas y señalando lugares donde podrían encontrar protección temporal. Aquí, dijo con voz firme, señalando una cueva estrecha entre unas rocas, apenas visible y resguardada por las copas de los árboles. Podemos refugiarnos un momento, esperar a que baje la tormenta. El grupo se apresuró a entrar, empapados y temblando, encontrando en la cueva un respiro momentáneo. La penumbra apenas les permitía visualizarse, pero el silencio, roto solo por los jadeos y suspiros, parecía un escudo contra el caos exterior. Ana acomodó a los cachorros en sus brazos y trató de secarlos lo mejor posible, mientras Luis encendía una pequeña fogata con ramas secas que Gabriel había preparado con habilidad. El calor de las llamas atrapó de inmediato la atención de todos, iluminando los rostros cansados pero determinados. Los ojos de los perros reflejaban el fuego, y uno a uno comenzaron a relajarse, aunque el miedo latente seguía presente. Ana observaba a cada cachorro buscando señales de que pudieran estar lastimados, y aunque parecían físicamente intactos, el estado emocional y la fatiga eran evidentes. Gabriel aprovechó esa pausa para hablar con ellos sobre los peligros que enfrentaban. Esta zona no es fácil. Además de la tormenta, hay animales salvajes que pueden sentirse amenazados con la presencia de cachorros. Osos, lobos, incluso humanos que no siempre son buenos. Sus palabras calaban profundo, subrayando lo delicado de la situación. Ana sintió que el frío no solo venía del exterior, sino de ese saber que aún quedaba mucho por enfrentar. Luis, que desde hacía tiempo había dejado de hablar, tomó la palabra. ¿Qué hacemos si la tormenta no cesa? ¿Cómo protegemos a los cachorros en un lugar así? Gabriel miró hacia las llamas y respondió con una mezcla de gravedad y esperanza: necesitamos encontrar un lugar más seguro, pero eso implica riesgo y tiempo. Por ahora esperamos y nos preparamos. De repente, un ladrido agudo interrumpió la conversación. Ana se levantó alarmada cuando vio que uno de los cachorros había desaparecido, saltando del rincón donde estaba y corriendo hacia la entrada de la cueva, mirando hacia afuera con ojos desorbitados. Luis siguió rápidamente su mirada y vio que una sombra se movía entre los árboles, indistinta pero cercana. Gabriel encendió la linterna y apuntó hacia ese lugar, revelando con la luz fragmentos de un cuerpo pequeño que se movía frenéticamente entre los arbustos. «¡El cachorro!», exclamó Ana, mientras salía de la cueva para ir tras él. La lluvia había disminuido, pero el terreno estaba resbaladizo y traicionero. Ana adelantó a los demás, con la adrenalina latiendo en sus venas y el corazón a 1000 por hora. Apenas pudo atrapar al cachorro justo cuando éste quedó atrapado en un charco profundo. Lo tomó entre sus brazos, cubriéndolo con su chaqueta para protegerlo del frío. El animalito temblaba y jadeaba, agotado y asustado. Pero antes de que pudiera regresar al refugio, escuchó un ruido mucho más inquietante detrás de sí. Un gruñido profundo y prolongado se acercaba con paso firme, y de entre los árboles surgió una figura enorme, un oso imponente, que parecía no haber notado aún a Ana o a los cachorros, pero que lentamente se dirigía hacia ellos atraído por el olor y el movimiento. Ana sintió que el pánico la paralizaba, pero su instinto de protección fue más fuerte. Sin emitir sonidos que pudieran alarmar más al animal, retrocedió lentamente mientras mantenía firme al cachorro. Llamó a Luis y Gabriel para que se unieran a ella y buscaran una solución rápida. Luis tomó una rama gruesa y comenzó a batir el suelo con fuerza para intentar ahuyentar al oso, mientras Gabriel armaba otra fogata cerca para hacer luz y gurar el área. El animal se detuvo, dudando por un instante, olfateando el aire y evaluando la situación. La tensión era insoportable, cada segundo podía decidir la vida o la muerte para ellos y los cachorros. En ese momento, el perro mestizo que había hecho amigos durante la noche apareció rugiendo casi desafiante, con una posición firme y valiente, enfrentando al oso con una fiereza inesperada. El aura de esa figura canina parecía imponente, separando a Ana y Luis del peligro inmediato. El oso, sorprendido por la valentía del perro, retrocedió lentamente, gruñendo pero sin atacar, como si reconociera el respeto en ese duelo silencioso. La tormenta parecía ceder poco a poco con esa retirada, y el grupo aprovechó para regresar rápidamente a la cueva, ahora con la certeza de que debían buscar una solución definitiva. En ese ambiente cargado de adrenalina, Ana apretó con fuerza a los cachorros, mientras Luis miraba a Gabriel con resignación y determinación. «Tenemos que movernos, rápido. Aquí no somos seguros».
Gabriel asintió. Conocía un refugio más adelante, escondido y protegido, pero para llegar tenían que atravesar un terreno aún más difícil y oscuro. Sin embargo, no quedaba opción, la tormenta y las amenazas del bosque los obligaban a continuar. Durante la marcha hacia ese nuevo refugio, la fatiga comenzó a hacerse visible en cada paso. Los cachorros, aunque valientes, estaban cada vez más agotados y algunos de ellos cojeaban ligeramente, quizá debido al frío o a las heridas invisibles que podían haber sufrido. Ana, con lágrimas en los ojos, se cuestionaba cómo podían haber llegado a una situación tan límite. ¿Cómo dejamos que esto pasara? ¿Cómo pudimos siquiera pensar en abandonar a estos pequeños?, se preguntaba en la oscuridad, mientras el paso firme de Gabriel les guiaba. Luis, por su parte, se mantenía en silencio, envuelto en una mezcla de culpa y esperanza, dispuesto a reparar el pasado y a construir un futuro donde ellos y los cachorros pudieran encontrar paz. El camino era arduo, pero la determinación y la fuerza que brotaba del amor y la urgencia empujaban al grupo hacia adelante, hacia un destino incierto pero necesario. La noche seguía cubriendo todo con su manto oscuro, pero algo había cambiado en ellos, ya no solo eran víctimas del miedo, sino protagonistas de una historia de lucha, de supervivencia y, quizás, de redención. Mientras avanzaban, el viento comenzó a llevarse las últimas gotas de lluvia, y el cielo amenazaba con un amanecer que prometía ser testigo del próximo capítulo de esa salvaje y humana aventura. La cabaña emergió casi como un milagro entre la niebla y el toque débil del amanecer. Aquel refugio, olvidado por el tiempo y protegido por un bosque denso, se convirtió en el inesperado altar donde la batalla por la vida de los cachorros tomaría un nuevo rumbo. Las ventanas traslúcidas reflejaban la lluvia que aún caía, y el olor a madera vieja se mezclaba con el fresco aroma de la tierra mojada, impregnando el aire con una sensación a la vez melancólica y esperanzadora. Ana, Luis y Gabriel entraron con cuidado, sintiendo que cada paso dentro de esa casa resonaba con fuerza en una historia que apenas comenzaba a escribirse. Las sombras de la madrugada jugaban con los rincones de la habitación mientras los cachorros, aunque cansados, exploraban el suelo con la curiosidad etérea que solo la inocencia puede sostener. Cada pequeño movimiento, cada ladrido tímido, parecía despertar un resquicio de alegría en medio de la tormenta que envolvía sus vidas. Gabriel comenzó a prender varias lámparas de aceite ubicadas en la cabaña, proporcionando una luz cálida que convirtió el ambiente en una especie de santuario improvisado. Ana sintió cómo aquella calidez se extendía, no solo en el espacio físico, sino en el corazón de todos. Luis se sentó junto a una ventana, mirando el cielo gris que lentamente se aclaraba, mientras Ana acomodaba con delicadeza a los cachorros uno por uno, tocando sus orejas, revisando sus patas y sintiendo sus pequeños cuerpos temblar bajo sus manos. La cabaña estaba llena de objetos que contaban silenciosamente la vida de Gabriel: cuadernos con anotaciones, fotografías amarillentas de perros rescatados, frascos con medicinas caseras, juguetes hechos a mano y mantas tejidas con cariño. Era el hogar de alguien que había entregado su existencia a los animales en abandono, un refugio donde las heridas, aunque muchas veces invisibles, encontraban reparo. Ana se acercó al anciano mestizo que los había guiado toda la noche. El perro se tumbó cerca de la chimenea improvisada, observando con una calma protectora a la manada de cachorros, como vigilante y guardián. Su mirada intensa mostraba no solo inteligencia sino también una especie de orgullo silencioso, como si entendiera que su presencia había sido decisiva en esa historia de salvación. Mientras todos se asentaban, Gabriel comenzó a contar la historia de la cabaña. Este lugar fue de mi familia. Aquí viví muchos años antes de dedicarme plenamente a rescatar a los animales que nadie quiere. No es lujoso, pero es seguro, y sobre todo, está alejado de manos que dañan. Sus palabras creaban una atmósfera de fuerza y verdad que calaba profundo en Ana y Luis, casi como si heredaran, sin querer, esa misión. Ana se sentó cerca de una mesa de madera, observando a los cachorros que comenzaban a dormitar, acurrucados entre mantas y susurros. Uno de ellos, el que parecía líder, se acercó lentamente y posó la cabeza en su pierna, buscando contacto. En ese instante, Ana sintió un lazo invisible, una conexión que rompía el velo de distancia y miedo, generando un afecto profundo y urgente. Luis, sentado al otro lado, inició una conversación con Gabriel, preguntando detalles sobre el cuidado y las posibilidades de los cachorros. ¿Cuánto tardan en recuperarse? ¿Habrá alguien que quiera adoptarlos?, inquirió, con una mezcla de ansiedad y esperanza.
Gabriel respondió con una sonrisa cansada pero confiada. Con paciencia, amor y cuidados, pueden recuperarse. Pero más que buscar adoptantes, quiero que entiendan que estos animales necesitan sentirse seguros, parte de una familia, que quieran vivir. Eso es lo que intentamos construir aquí. La conversación dio paso a un silencio atractivo y lleno de contemplación. El grupo se encontró envuelto por el sonido del viento que golpeaba las ventanas y el ocasional ladrido de un cachorro, interrumpiendo la quietud. Ana sintió cómo la fuerza de la naturaleza tejía un telar de adversidades, la tormenta afuera, los resentimientos internos y el futuro incierto. De pronto, un ruido en la oscuridad causó que todos se quedaran alerta. Desde el borde de la cabaña, una sombra se movió con disimulo, agazapada. Los cachorros se pusieron en guardia, el perro mestizo gruñó bajo, y la tensión llenó la habitación. Gabriel se levantó lentamente, sus ojos buscando entre los árboles. «No estamos solos», susurró con gravedad. Ana y Luis se asomaron detrás de él y vieron a una figura joven y delgada que emergía entre la maleza, envuelta en un abrigo raído. La expresión nerviosa de esa persona se suavizó cuando vio a los perros tranquilos y a los humanos reunidos. «No quería asustarlos», dijo la mujer, en un murmullo. «Me llamo Isabel, vivo cerca y he visto cómo cuidan a estos cachorros. Vengo a ayudar». Gabriela sintió con desconfianza, pero también con cierto alivio. «Saber que no estamos solos en esto es más importante de lo que creen», replicó en tono grave. Isabel se adentró en la cabaña, ayudando a acomodar mantas y ofrecer comida a los cachorros que comenzaban a despertar con más energía bajo esta nueva atención. La conversación entre ellos se volvió más profunda, hablando sobre la dificultad de cuidar tantos perros, los peligros del entorno, y los riesgos que corrían si no encontraban un hogar seguro para cada uno. Luis se sorprendió al escuchar testimonios sobre otros animales inocentes que no tuvieron la oportunidad de sobrevivir ante el abandono y la indiferencia. Ana se sintió sobrecogida por un momento de lucidez dolorosa. «Antes casi los dejamos a la deriva, en un puente, sin ninguna protección», confesó con voz quebrada. «Hoy, entiendo que eso no solo hubiera sido un error, sino una condena». Gritos lejanos interrumpieron la calma naciente. Los perros se pusieron en alerta. A través de la ventana empañada, Ana vislumbró sombras que se movían entre los árboles, acercándose con sigilo. «¿Qué será esa figura?», preguntó en voz baja. Isabel miró hacia afuera también, con preocupación creciente. «No sé si son buenas intenciones». En ese momento, un ladrido angustiado de los cachorros, seguido por un sonido metálico que golpeaba la puerta, generó una tensión palpable. Luis se levantó y fue a abrir, solo para encontrar un pequeño paquete con objetos desconocidos y una nota. El mensaje, escrito con tinta corrida por la lluvia, advertía: «No se involucren más. Dejen esos animales y se acabarán sus problemas». El silencio posterior fue tan denso que parecía aplastar el aire. Ana y Luis intercambiaron miradas, entendiendo que la lucha apenas comenzaba y que aquellos que querían separar a esa manada no se detendrían fácilmente. Gabriel se posicionó firme, tomando la labor en sus manos con renovada determinación. «Esta noche hará que entendamos que nadie dijo que sería fácil». Ana sintió un fuego interno despertándose intensamente. Los cachorros, a pesar del miedo y el cansancio, habían encontrado un resquicio de esperanza en aquella cabaña y en esos seres que, a pesar de todo, los amaban y protegían. Esa noche, unido a la compañía inesperada de Isabel, el grupo se preparó para enfrentar lo que viniera, porque en sus corazones, el compromiso con la vida era invencible. La lluvia comenzó a adelgazar y el silencio retomó el control, pero el murmullo de un destino que se resistía a ser roto comenzaba a volverse claro: nada sería igual para esa manada ni para sus salvadores. La noche se llenó de una tensión cargada de incertidumbre, donde cada suspiro y movimiento parecía medido, consciente del riesgo que acechaba en la fría oscuridad que rodeaba la cabaña. La tormenta, aunque amainada, había dejado un terreno insidioso, el barro resbaladizo, el frío que calaba hasta los huesos y el eco distante de ruidos que podían ser tanto naturales como humanos. Dentro del refugio, Ana se acurrucaba contra una pared, sosteniendo con cuidado a uno de los cachorros que mostraba señales de debilidad. Sus ojos reflejaban la combinación de miedo y determinación frente a la tarea que tenían por delante. La pequeña criatura respiraba irregular,
aferrándose a la voz suave que la calmaba. Tranquilo, pequeño, aquí estás a salvo, murmuraba Ana, intentando transmitir esa confianza que parecía tan necesaria para ambos. Luis estaba frente a la ventana, observando la oscuridad externa con la esperanza de descubrir señales de ayuda. Sabía que quedaban pocas opciones, y la responsabilidad los abrumaba. Debían buscar auxilio antes de que el cansancio y la vulnerabilidad cobraran un precio irreversible. Tenemos que salir al pueblo, conseguir ayuda médica para los cachorros y para nosotros, dijo en voz baja, como convenciendo primero a sí mismo. Gabriel asintió, lo sé, pero hay caminos difíciles. La tormenta ha dejado cortadas las rutas, y el terreno está peligroso. Además, salir sin protección en estas horas puede ser un riesgo. Hay quienes no aceptan nuestra misión. Su mirada reflejaba recuerdos duros, experiencias que lo habían marcado y que le otorgaban una sabiduría tenaz. Pero la urgencia es más grande que el miedo. En ese momento, Isabel apareció con una linterna en la mano y un poco de comida improvisada para los perros, trayendo una brisa de esperanza y colaboración. Podemos intentar salir ahora, declaró. Soy fuerte en estos caminos, conozco atajos, y puedo ayudarte, Luis. Ella miró a Luis con decisión, transmitiendo la confianza que faltaba en medio de tanta desesperación. Después de un rápido intercambio de miradas, el grupo decidió armar un plan. Luis y Gabriel prepararían lo necesario para el viaje, mientras Ana se quedaba cuidando a los cachorros, especialmente al herido. El mestizo, fiel e imponente, parecía intuir que la incertidumbre estaba en el aire, y permanecía vigilante junto a Ana, como un ángel guardián. Los minutos siguientes se convirtieron en una mezcla de ansiedad y concentración. Ana removía con delicadeza la manta que cubría al cachorro más débil, comprobando la temperatura y masajeando suavemente sus patas. No te preocupes, vas a mejorar, repetía con la voz quebrada pero alentadora. Los otros cachorros la rodeaban como en una manada protectora, sintiendo el calor humano que fluctuaba entre la vulnerabilidad y la fuerza. Finalmente, Luis y Gabriel tomaron provisiones y un par de linternas, preparándose para internarse en el bosque bajo la batuta de Isabel, quien era la mejor guía que podrían tener aquella noche. El aire estaba frío y la humedad persistía como una sombra pegada a la piel. Cada paso hacía crujir las hojas mojadas, y la fragilidad de los cachorros dormitando en la distancia parecía invocar un silencio reverente. Salieron con cuidado, meses de incertidumbre y miedo grabados en cada sensación. El terreno era resbaladizo y agreste, lleno de raíces y rocas dispersas que podían ser trampas mortales si no se prestaba atención. Los rostros tensos de los que caminaban se iluminaban intermitentemente con la luz de las linternas, y la oscuridad se desgajaba frente a ellos poco a poco. Isabel lideraba el grupo recordando cada curva, cada sendero escondido. Contaba historias del bosque, antiguas leyendas sobre gente que se había perdido y animales salvajes que aún guardaban secretos, pero su voz tenía la firmeza implacable de quien conoce su dominio y no teme al peligro. Aquí no podemos apresurarnos, si caemos, se acaba, advertía. Luis sentía el peso de la misión y cada tanda de pasos era como atravesar un obstáculo invisible. La idea de que los cachorros dependían de ese viaje lo mantenía firme, pero no podía evitar que la fatiga arañara su voluntad. En una pausa, se detuvo y miró hacia atrás, hacia la cabaña que poco a poco quedaba lejos, esperando que Ana y el resto estuvieran bien. En el camino, llegaron a un tramo particularmente complicado, un río pequeño, crecido por la tormenta, bloqueaba su paso. La corriente era fuerte y el frío calaba los huesos. Luis miró a Isabel, quien con un gesto tranquilo comenzó a buscar un lugar seguro para vadear. Sin dudar, descalzó sus botas y se adentró en el agua con determinación. Los demás siguieron, ayudándose mutuamente para evitar caídas o accidentes. Cuando todos lograron cruzar, el frío húmedo comenzó a hacer mella en sus cuerpos. Los uniformes mojados pesaban, el cansancio se acumulaba, y las sensaciones de peligro se intensificaban con cada sombra que se movía al borde de su visión. No estamos solos, advirtió Gabriel, mirando hacia unos arbustos donde se vislumbraron ojos brillantes. Los animales salvajes también sienten cuando hay debilidad. En ese momento, un grupo de perros callejeros apareció a una distancia prudente, gruñendo y ladrando, alertas ante la presencia humana y los cachorros. Isabel intentó calmar a los perros, usando un tono bajo y pacífico,
mientras Luis se preparaba para cualquier eventualidad. Para sorpresa de todos, el mestizo que los acompañaba emitió un leve ladrido y se acercó lentamente a los perros, mostrando confianza y energía de líder. Su valentía pareció dominar la situación, y los perros se apartaron, dejando que el grupo avanzara. Tras horas de marcha ardua, llegaron al borde del pueblo, donde por fin la luz de algunas casas y la lejanía del bullicio humano les devolvía un poco de normalidad. Luis tomó aire con fuerza, sintiendo como la responsabilidad que llevaba se aliviaba, pero sabiendo que todavía quedaba la parte más difícil, pedir ayuda. Entraron a la primera casa que encontraron, tocando con esperanza a la puerta. Una señora mayor abrió, sorprendida por el aspecto del grupo, especialmente por los cachorros mojados y temblorosos. Tras escuchar la historia, no dudó en llamar a un veterinario local, que acudió rápidamente con medicinas, vacunas y un calulario para examinar a los animales. Mientras el veterinario trabajaba con esmero, Ana observaba cada pequeño movimiento de los cachorros, admirada por su resistencia y valor. Luis se sentó a su lado, ambos intercambiando una mirada que hablaba sin palabras, un pacto silencioso de no abandonar jamás a esa manada que ahora era su familia. La ayuda humana, tangible y cálida, llegaba para sanar heridas físicas y espirituales. Pero el viaje transformador apenas comenzaba y la batalla contra el abandono, el miedo y la adversidad continuaría, con cada latido del corazón de aquellos pequeños que aprendían a confiar. La luz del sol atravesaba con timidez las ventanas del refugio cuando Ana y Luis despertaron, rodeados por el suave susurro de los cachorros que comenzaban a explorar el pequeño espacio que ahora los cobijaba. El cansancio acumulado de las noches anteriores aún se hacía sentir en sus cuerpos, pero en sus ojos brillaba una determinación renovada. Por primera vez desde que todo comenzó, había una sensación palpable de esperanza que los envolvía, como un delicado manto que apenas lograba contener el bagaje emocional que cargaban. Los cachorros, aunque todavía con señales de fatiga y miedo, mostraban signos evidentes de recuperación. Se movían con más confianza, olfateaban cada rincón y jugaban unos con otros con la energía viva de quienes sienten que han sido rescatados no solo físicamente, sino en el alma. Ana observaba sus pequeños movimientos, con la sonrisa pausada que brota después del llanto, consciente de que podía ser la primera etapa de un nuevo comienzo. Luis, mientras le servía agua tibia, comenzó a planificar los siguientes pasos. Necesitamos un lugar donde puedan estar a salvo, un lugar mejor que este, murmuró, tocando suavemente la cabeza del cachorro líder, ese que Ana había sentido tan cercano desde el inicio. Pero también necesitamos ayuda y gente que quiera darles un hogar. Gabriel, sentado cerca de la chimenea todavía encendida con las brasas, los escuchaba con atención y una leve sonrisa cansada. Había visto muchas historias truncarse, pero también había aprendido que detrás de cada pequeña luz había una posibilidad. Puedo ayudarlos a encontrar ese lugar, dijo con claridad. Somos un equipo, y ahora que ustedes han decidido luchar, hay quienes estarán dispuestos a colaborar. En ese momento, Isabel apareció con noticias que, aunque alentadoras, también trajeron complicaciones. Había residentes del pueblo y la zona cercana que no miraban con buenos ojos la presencia de los perros, especialmente de tantos a la vez. Algunos temen que los animales causen problemas o se escapen, explicó ella con cautela. Puede que nos enfrentemos a la resistencia que no esperábamos. Ana y Luis intercambiaron una mirada profunda. Sabían que el camino hacia la seguridad era complicado, pero la unión que habían forjado con los cachorros ya no permitiría retroceder. Entonces debemos prepararnos para esa batalla también, sentenció Luis, con una voz que aún temblaba, pero estaba llena de convicción. Los días siguientes estuvieron marcados por un frenesí que mezclaba esperanza y dificultades. Ana se dedicó con esmero a cuidar a los cachorros, asegurándose de que cada uno recibiera la atención que necesitaba. Algunos requerían visitas frecuentes al veterinario, otros aprendían los primeros comandos y rutinas básicas, construyendo así una estructura de confianza y amor que comenzaba a curar viejas heridas invisibles. Luis, mientras tanto, se encargaba de hablar con vecinos, activistas y quien estuviera dispuesto a escuchar. Recorrió mercados, cafeterías, e incluso la alcaldía, buscando apoyo para un proyecto que parecía pequeño y simple, dar hogar y dignidad a esos 6 perros que una vez fueron abandonados. Sin embargo, se topó con miradas de rechazo, comentarios despectivos y el peso del prejuicio arraigado en la comunidad. No podemos traer problemas a nuestro pueblo, le advirtieron algunos.
¿Y si los perros muerden a alguien, y si causan accidentes? Las preguntas repetidas buscaban sembrar temor y justificar una resistencia que parecía casi infranqueable. Gabriel, siempre firme, acompañaba a la pareja, ofreciendo consejos sobre cómo manejar estas situaciones, respondiendo con respeto pero sin ceder en la convicción. La ignorancia se vence con educación y paciencia, repetía. Debemos mostrar que estos perros no son amenazas, sino vidas que merecen otra oportunidad. Parecía una batalla contra un muro implacable, pero los pequeños avances se fueron acumulando lentamente. Un par de vecinos comenzaron a visitar el refugio, con curiosidad al principio y luego con genuino interés. Una joven veterinaria se sumó al equipo, ofreciendo cuidados y asesoría gratuita para los cachorros. Incluso el anciano dueño de la tienda de alimentos empezó a destinar recursos para comprar comida para el grupo. Mientras tanto, los cachorros crecían en confianza y fuerza. Ana notaba cómo cada uno revelaba características únicas, uno era el más protector, otro el más inquieto y juguetón, un tercero parecía tener un instinto especial para consolar a los demás. En las noches, cuando la calma invadía el refugio, Ana se sentaba a hablar con ellos, compartiendo sus miedos, sus sueños y agradecimientos, como si las palabras pudieran sanar las memorias dolorosas del abandono. Pero la tranquilidad jamás es eterna. A medida que la manada empezaba a ser visible para la comunidad, comenzaron también las amenazas veladas. Carteles aparecieron en el pueblo con mensajes anónimos señalando el refugio como un foco de problemas. Algunas puertas se cerraron en sus rostros, y la pareja descubrió que algunos vecinos se habían organizado para que la manada fuera removida de la zona. Fue una confrontación en un concurrido mercado local la que encendió la chispa definitiva. Un grupo de personas se acercó con gritos y acusaciones, mientras Luis intentaba responder con calma y argumentos. El debate se tenseaba, y la amenaza de que la manada fuera separada y enviada a un lugar ignoto, tal vez peor que el que habían dejado atrás, pendía sobre ellos como una sombra. En medio del caos, Ana tomó la palabra con voz firme y clara: estos perros son parte de nuestra familia. Fueron abandonados, sí, pero eso no los convierte en menos que nadie. Merecen amor, oportunidades y un hogar. Sus palabras despertaron una mezcla de empatía y rechazo, pero lograron abrir una ventana de diálogo que no estaba abierta antes. Poco a poco, el apoyo comenzó a tomar forma concreta. Voluntarios, vecinos interesados y activistas se unieron para crear un plan legal y social que protegiera a la manada. Se iniciaron campañas informativas, eventos para sensibilizar y se estableció contacto con organizaciones defensoras de animales. La lucha dejaba de ser solo una batalla personal para convertirse en una causa comunitaria. Sin embargo, el mayor desafío estaba aún por venir. Una figura inesperada apareció en escena, alguien con el poder suficiente para decidir el futuro inmediato de los cachorros, y cuya intención era lo contrario a lo que Ana, Luis y sus aliados defendían. Cuando la noticia llegó, el temor volvió a instalarse como un huésped incómodo. La manada, que había encontrado un respiro, podría ser separada para siempre. Aquellas vidas que tanto habían luchado por proteger corrían un riesgo real y tangible. Luis apretó la mano de Ana, mientras Gabriel hablaba con Isabel y el resto del grupo. La tensión era palpable, pero también la certeza de que juntos podrían enfrentar lo que fuese necesario. Habían resistido tanto, y lo que les quedaba era pelear por la redención de aquellos cachorros que aún esperaban un futuro diferente. La batalla legal y emocional estaba por comenzar, poniendo a prueba no solo su fuerza, sino la capacidad de una comunidad para cambiar y abrir el corazón. El ambiente en el pueblo parecía haberse convertido en un campo de batalla invisible, donde las palabras y miradas tornaban cada encuentro en una prueba de resistencia y voluntad. Ana y Luis se encontraban en medio de una tormenta social y legal que amenazaba con romper la frágil estabilidad lograda alrededor de los cachorros. La manada que había sabido sortear los peligros del bosque ahora enfrentaba una amenaza aún más compleja y sutil, la división impuesta por la intolerancia y la desinformación. Las primeras señales de ese conflicto llegaron con cartas formales enviadas a la pareja, acompañadas de advertencias y propuestas para la remoción inmediata de los perros. Las autoridades locales, presionadas por ciertos grupos del pueblo que reclamaban por supuestos problemas de seguridad, parecían sopesar las opciones sin voluntad clara de proteger la vida que Ana y Luis abrigaban con tanto esfuerzo. La decisión final pendía de manos frías,
ajenas a la historia de sacrificio y amor que había logrado construir aquel pequeño refugio. Gabriel y Isabel se convirtieron en el soporte legal y moral que sostuvo a la pareja en esos días oscuros. Mientras los abogados preparaban documentos y pruebas, Ana y Luis se sumergían en la lucha con una energía que rozaba lo heroico. Esto es más que una batalla por perros, decía Ana en uno de los encuentros con activistas locales. Es una batalla por la dignidad, por aprender a amar y proteger a quienes no tienen voz. Las audiencias legales se convirtieron en momentos de alta tensión, donde se enfrentaban argumentos basados en prejuicios y temores, frente a testimonios llenos de amor y compromiso. Los vecinos que alguna vez mostraron desconfianza, algunos precariamente convencidos por el trabajo pacífico de la pareja, empezaron a dar testimonios sobre el cambio evidente en la comunidad. La vecina que antes veía la presencia de los perros con temor, hoy afirmaba que los animales habían traído calidez y vida al vecindario. Ana y Luis aprovecharon cada oportunidad para exponer las historias de los cachorros, enseñando fotos, mostrando garantías de cuidado veterinario, y hablando desde el corazón. Sus palabras, cargadas de emoción y verdad, lograban abrir grietas en el muro de prejuicios que parecía impenetrable. A pesar de ello, la resistencia era fuerte y encabezada por un grupo que, temeroso o indiferente, se aferraba a la idea de que la manada debía ser separada y dispersada en diferentes refugios. Una tarde de debate, profunda y agotadora, terminó con una noticia devastadora: el tribunal había emitido una orden preliminar que obligaba a la división inmediata de la manada. El impacto fue como un golpe en el pecho, un aliento cortado que dejó a Ana y Luis tambaleando en la recta final de una batalla que parecía perderse. El anunciado sacrificio emocional de separar a los cachorros fue un peso imposible de sobrellevar. Se imaginaron a los 6 pequeños, cada uno en un lugar distinto, desarraigados, perdiendo la fuerza y el vínculo que tanto les había costado recuperar. Ana lloró en silencio durante horas, mientras Luis expulsaba su frustración en largas caminatas por el pueblo. Gabriel y los activistas no cesaron en su apoyo, recordándoles que cada batalla tiene momentos difíciles, y que rendirse no era una opción. En medio de esa crisis, apareció un nuevo aliado, un grupo de voluntarios y expertos en derechos animales provenientes de otras regiones. Su llegada fue un soplo de aire fresco que renovó el ánimo y fortaleció la resistencia. Con ellos, se organizó una campaña de firmas, eventos de concientización y manifestaciones pacíficas que lograron captar la atención de medios locales y nacionales. Ana y Luis se convirtieron en la voz de un movimiento que trascendía la protección de esos 6 cachorros, hablaban de empatía, justicia y unión. Sus relatos, llenos de detalles de las noches de lucha en el bosque, de los momentos de duda y redención, conmovían incluso a quienes inicialmente se mostraban reticentes. La manada dejó así de ser solo un grupo de animales para convertirse en símbolo de una causa mayor. Sin embargo, la presión contraria no cesaba. En una noche oscura, la cabaña fue objeto de actos vandálicos, ventanas rotas, signos intimidatorios y huellas sospechosas hacían evidente que la lucha tenía ahora un rostro más peligroso. El vértigo del miedo combinó con la fuerza de la esperanza en un cóctel de emociones que volvió a unir a todos. Nos atacan porque tenemos razón, dijo Luis con voz firme. No vamos a dejar que el miedo venza. Frente a esos nuevos embates, decidió convocar una reunión urgente con líderes comunitarios y representantes legales para buscar una solución definitiva. La batalla jurídica se complejizaba y con cada movimiento había que prever la reacción adversa. Para Ana, ese momento fue casi una prueba de fe: deberían abrirse camino en un sistema que premia el poder y no la compasión. El día del fallo final llegó con una mezcla de nervios y esperanza ausente de certezas. Ana, Luis, Gabriel e Isabel se presentaron en la sala, acompañados por activistas, vecinos solidarios y periodistas que cubrían el caso. Cada mirada estaba cargada de un peso invisible, un sueño por defender y una vida en juego. La sesión judicial fue intensa y detallada, con intervenciones que abogaban por la separación inminente en nombre de la seguridad pública, y otras que contrarrestaban con pruebas de compromiso, rehabilitación y bienestar animal. El juez escuchó con atención, consciente del parteaguas que representaba esa decisión. Al anunciar la sentencia, el tiempo pareció detenerse brevemente. Contra todo pronóstico, se dictaminó que la manada podía permanecer unida bajo el cuidado de Ana, Luis y Gabriel, siempre y cuando cumplieran ciertos protocolos establecidos para garantizar la seguridad y salud pública. Fue un fallo condicionado,
pero lo suficientemente claro como para otorgar un respiro y abrir una puerta hacia la convivencia pacífica. La sala estalló en un murmullo de alivio y alegría con lágrimas contenidas y abrazos silenciosos. Ana y Luis supieron que aquel momento no era el final del camino, sino el inicio de una responsabilidad formalizada y una lucha permanente para mantenerlo ganado. Al salir del tribunal, el aire fresco y el brillo del sol parecían reafirmar que la esperanza no había sido en vano. Sin embargo, en lo profundo de sus corazones estaba claro que el mayor reto era mantener viva la empatía y asegurar que la manada jamás volviera a ser separada. Esa victoria legal se convirtió en el inicio de una nueva etapa, donde el compromiso social y la concientización debían ser permanentes. Ana y Luis comenzaron a organizar programas de educación en la comunidad para enseñar sobre el respeto y cuidado animal, buscando transformar el miedo en afecto y el prejuicio en comprensión. Gabriel, con su experiencia y sabiduría, se convirtió en el mentor y guía para el grupo, mientras Isabel aportaba su energía para coordinar campañas y voluntarios. La manada de perros, en ese refugio ahora más protegido, seguía creciendo en salud y fuerza, mostrando que la unión es la clave para superar las sombras del pasado. Sin embargo, la batalla no había terminado. Ana sabía que cada paso venidero implicaría nuevos desafíos, pero la certeza de que juntos podían sanar y construir un mundo mejor les impulsaba como nunca antes. En ese momento, un mensaje inesperado llegó a sus manos, un susurro que hablaba de un peligro inminente y desconocido, un nuevo enemigo que amenazaba con romper la paz recién conquistada. La historia de esa pareja y sus perros apenas comenzaba a abrir un nuevo capítulo, uno en el que la lucha, el sacrificio y el amor definirían su destino. La calma que había pintado las últimas semanas con tonos de esperanza y normalidad se desgarró en un instante, dejando al descubierto una realidad cruda y dolorosa que Ana, Luis y todos sus aliados jamás imaginaron enfrentar. Todo comenzó con pequeñas señales, sutiles y casi imperceptibles, objetos extraviados, sombras que se movían más allá de la vista, miradas sospechosas entre aquellos que antes parecían neutrales. Una madrugada, cuando la niebla aún abrazaba los árboles que circundaban el refugio, un grito desgarrador rompió el silencio, una mezcla de alarma y desesperación que atravesó el corazón de Ana hasta dejarla sin aliento. Rápidamente, corrió hacia el origen del sonido para encontrar a Luis arrodillado junto a uno de los cachorros, que yacía inmóvil sobre la tierra fría, con heridas profundas que teñían su pelaje de rojo. El tiempo pareció detenerse. Ana sintió cómo se quebraba en mil pedazos, mientras intentaba contener la hemorragia con sus manos temblorosas. Luis, con voz entrecortada, murmuraba palabras de aliento para el cachorro, llamado Max, que estaba visiblemente luchando contra el dolor y la muerte. El resto de la manada, perturbada por la escena, se mantenía cerca, con la cabeza baja y los ojos llenos de miedo. Gabriel y Isabel llegaron de inmediato, trayendo con ellos todo lo que pudieron para ayudar al pequeño. La herida era grave, y el veterinario que atendió a Max esa mañana expresó que sin una intervención urgente y especializada, las probabilidades de sobrevivir eran mínimas. La tensión se hizo insoportable mientras Ana y Luis esperaban, abrazados en un rincón, aferrándose a la esperanza y a la oración silenciosa que hacía vibrar el aire. Las horas siguientes estuvieron marcadas por la incertidumbre más cruel. Max pasaba por una operación compleja, mientras en el refugio el resto de los cachorros parecía comprender que algo crucial había cambiado. Elisa, la veterinaria voluntaria, explicó con cuidado que los riesgos no solo eran físicos, el trauma emocional podía ser tan devastador como las heridas mismas, y mantener a la manada unida sería necesario para la recuperación. Durante esos días, Ana nunca se apartó de la mano de Luis, compartiendo el peso de un dolor profundo y la fuerza renovada por la esperanza de salvar al cachorro. La lucha se convirtió en un sacrificio conjunto, donde cada pequeño avance se celebraba como una victoria inestimable. Max, con un espíritu indomable, mostró signos de mejora contra todo pronóstico, inspirando un renovado compromiso en el grupo para proteger y cuidar a todos sin importar las dificultades. Pero el sacrificio tuvo un precio. En medio de esa fragilidad, Luis comenzó a sufrir dolores intensos en el pecho, que inicialmente atribuyó al desgaste emocional y físico. Sin embargo, después de un desmayo durante una jornada de cuidado, fue llevado al hospital, donde los médicos diagnosticaron un problema cardíaco grave que requería un tratamiento urgente y debilitante. Esa noticia golpeó con una fuerza devastadora a Ana,
quien se vio obligada a equilibrar la tensión entre el hombre que amaba y la manada que ahora dependía completamente de ellos. No puedo perderlos a ninguno, murmuró en un susurro roto, mientras sostenía la mano de Luis en la clínica, sintiendo como cada latido acompañado era una bendición y una amenaza a la vez. Durante su difícil recuperación, Luis enfrentó días oscuros y momentos de incertidumbre, luchando no solo contra el sufrimiento propio, sino contra el miedo a abandonar la responsabilidad que juntos habían asumido. Ana, aunque agotada, amplió su fortaleza, cuidando de los cachorros, apoyando a Gabriel e Isabel, y buscando recursos para costear tanto el tratamiento médico como la manutención del refugio. Fue entonces cuando apareció la figura de Marta, una activista que había seguido la historia desde sus comienzos y que ofreció una solución inesperada, una red de apoyo más extensa y coordinada, capaz de proporcionar recursos, refugios alternativos y atención médica profesional, siempre con la condición de mantener a la manada unida y protegida. Con la ayuda de Marta, se consolidó una alianza que permitió crear un plan para garantizar el bienestar integral de los perros y la estabilidad de la pareja. Sin embargo, esa red también enfrentaría retos en la comunidad y el sistema, exigiendo una lucha constante contra la burocracia, la desinformación y los prejuicios que nunca se desvanecían completamente. Entre esa tormenta de desafíos, Ana y Luis encontraron momentos de paz y satisfacción, como las primeras corridas felices de los cachorros en un campo amplio al aire libre, o las tímidas muestras de afecto de algunos vecinos que habían comenzado a cambiar su perspectiva. La transformación de esos animales, de víctimas a símbolos de esperanza, evidenciaba que la lucha no solo era posible, sino necesaria. Pero el sacrificio definitivo llegó cuando una nueva amenaza surgió en la forma de una figura inesperada, un empresario con intenciones de desalojar la zona para construir un complejo inmobiliario, lo que implicaba la destrucción del refugio y dispersión de la manada. Los documentos legales llegaron con amenazas y plazos inminentes, y la comunidad fue dividida entre intereses económicos y valores éticos. Esa situación empujó a Ana y Luis a tomar decisiones difíciles, enfrentando la realidad de que para proteger a sus cachorros, podrían tener que separarse temporalmente o perder parte de lo que habían conseguido. La lucha se convirtió entonces en una encrucijada vital entre el amor, el sacrificio y la supervivencia. En medio de esa tormenta emocional, el grupo decidió organizar una gran manifestación para llamar la atención sobre la causa, uniendo a activistas, vecinos y medios para enfrentar al sistema con la fuerza de la verdad y la solidaridad. Esa jornada fue un estallido de emociones y compromiso colectivo, donde cada voz sumó y cada lágrima contó. Aunque el futuro permanecía incierto, Ana, Luis, Gabriel y todos los involucrados sabían que su misión trascendía la propia historia de una pareja y sus perros, era una lucha por la justicia, la empatía y la esperanza que puede renacer aún en las circunstancias más adversas. Mientras el sol se escondía tras las montañas, dejando un paisaje teñido de sombras y luces, Ana miró a sus 6 perros, un grupo que ya no era simplemente una manada, sino una familia unida por el sacrificio y la esperanza. Gracias a ellos, y pese a todo, se sentía más fuerte que nunca. Sabía que el próximo capítulo no sería fácil, pero también estaba segura de que la lucha que habían comenzado era solo el inicio de un legado imborrable. La mañana despertó con un aire de renovación que parecía abrazar cada rincón del refugio, susurrando promesas de cambio y reivindicación. Ana y Luis se encontraban frente a sus perros, la manada que había sorteado tormentas, amenazas y miedos para llegar a ese instante donde la esperanza podía florecer con fuerza. El sol filtraba sus rayos entre las hojas, pintando de dorado el pelaje de los cachorros ahora fuertes y confiados, símbolos vivientes de una lucha que ya trascendía lo personal. Luis, recuperado pero todavía con la fragilidad de quien conoce su límite, miró a Ana con ternura y orgullo. «Lo logramos», dijo con voz baja, como si nombrar esa conquista fuera abrir una puerta al futuro. Ana correspondió con una sonrisa que llevaba la huella de noches sin dormir, lágrimas y un amor inquebrantable. Es solo el comienzo. El fallo judicial que había garantizado la permanencia de la manada unida y a salvo se había convertido en un gran triunfo, pero también en un desafío permanente para mantener esa paz y cuidado. Ana y Luis, junto con Gabriel e Isabel, establecieron un plan para convertir el refugio en un espacio reconocido oficialmente para perros abandonados y maltratados, un ejemplo de que la solidaridad puede transformar realidades. El refugio creció con esfuerzos colectivos. Vecinos y voluntarios transformaron la zona en un lugar donde el abandono y el temor eran reemplazados por el cuidado y la comunidad. Actividades de educación,
talleres para niños y adultos, y jornadas de recaudación contribuyeron a la consolidación del proyecto. Las historias de esos 6 perros fueron contadas y recontadas, inspirando a muchos a mirar con otros ojos a quienes no pueden hablar y apenas pueden defenderse. Una tarde, mientras el sol comenzaba a caer y teñía el cielo de naranjas y violetas, Ana caminaba entre los cachorros que corrían felices, libres por primera vez verdaderamente. A su lado, Luis y Gabriel compartían planes para ampliar el alcance del refugio y crear redes de protección que evitaran que otras historias como la suya se repitieran. La familia, humana y canina, respiraba un presente que se sentía merecido y prometedor. Pero el destino aún tenía una última lección reservada. Una noche, cuando el refugio estaba sumergido en un silencio pacífico, Ana recibió una llamada telefónica que heló la sangre en sus venas. Una voz desconocida y urgente le avisaba de una nueva amenaza. Alguien había intentado ingresar clandestinamente al terreno con intención de dañar a los perros, y la seguridad del lugar estaba en riesgo. El temor, que parecía lejano y superado, volvió con fuerza. El grupo se reunió de inmediato, decidiendo reforzar la seguridad sin dejar que el miedo gobernara sus actos ni extinguiera la luz que tanto esfuerzo les había costado. Los perros, aunque ajenos a los peligros, sentían también la inquietud de sus cuidadores y respondían con una unión más fuerte, mostrando que la manada era un solo cuerpo, un tejido intangible de afectos y protección mutua. En esa madrugada tensa, mientras velaban juntos, Ana recordó el día en que casi abandonaron a los perros en ese puente olvidado. Pensó en cuánto habían cambiado, en las heridas curadas, en la fuerza que sobrevivía en cada mirada y en cada paso. Supo que su amor y compromiso habían creado una familia imposible de romper, por más que la vida intentara ponerlos a prueba. La llegada del amanecer fue como un pacto renovado entre la esperanza y la realidad. La historia de Ana, Luis y sus perros se convirtió en un mensaje que se extendió más allá del pueblo. Fue un legado de valentía, sacrificio y empatía, un llamado para que nadie más abandone a quienes más necesitan cuidado y amor. Al caminar junto a sus perros bajo el cielo despejado, Ana sintió que todo el sufrimiento y la lucha valieron cada instante. Las promesas de protección y vida digna que hicieron a aquellos cachorros se extendían ahora hacia una sociedad más consciente, más humana. En el brillo de los ojos de Luis, en la sonrisa de Gabriel, en el apoyo de Isabel y en la energía inagotable de los perros, Ana encontró la certeza de que, aunque la historia estaba cerca de un final, la misión recién comenzaba. Y en esa certeza residía la fuerza para enfrentar cualquier nuevo desafío, con el amor como escudo y la esperanza como estandarte. Mientras la manada corría libremente, felices en la libertad conquistada, Ana susurró al viento: juntos, nada podrá separarnos. Y el aire llevó esas palabras, sembrándolas en cada corazón dispuesto a escuchar y a cambiar.